Listo, ya estamos grabando. Perdón que algunos todavía se están uniendo, entonces estoy dando por aquí algunos accesos. Y una recomendación y a la vez petición. Apreciaríamos si tuvieran los micrófonos apagados para pues, no enterarnos de cosas que no debamos. No es broma. Para que pues los activen en la medida que pues tengan alguna consulta, una duda, pero en la medida de lo posible pues para que no haya interferencia. Entonces decía, fascículo ustedes lo pueden encontrar en estas alrededor de 35 páginas, pues se plasmó, resumió, sintetizó, no sé qué otra palabra utilizar, pues algunas de las recomendaciones de diversos autores sobre el método de casos. Entonces, ese es el que yo les presento y sobre eso, pues los tres facilitadores que estamos impartiendo esta presentación nos estamos basando. Allá Armida Tejeda hizo favor de compartirlo ahí por el chat. Le agradezco su colaboración y su aporte. Entonces ya hecha esa aclaración, pues voy a volver a mi pantalla original donde ya estaba presentando nuestra presentación de hoy, valga el término, para que así pues todos podamos, regresé a donde no me jaló la pantalla de, aquí estamos, muy bien. No me deja salir, denme un minuto nada más, que estoy tratando de regresar a mi presentación PowerPoint. Ahora sí. Correcto. Entonces decía, obviamente como es una introducción y el tiempo no nos va a alcanzar, porque hoy vamos a dialogar y compartir experiencias, pues el fascículo queda y aparte de eso se está preparando también un MOOC para que ustedes, como dice el anuncio, lo puedan ver donde quieran, donde puedan, como quieran, a la hora que puedan, etcétera. Entonces, encender la luz para que lo miren. Eso se los anticipo desde ya, no sé cuándo va a estar disponible, pero sí se está elaborando. Bien, entonces nuestra agenda de hoy es ver qué es un caso de enseñanza y qué no es un caso, cuáles son las características, por qué utilizar casos, qué es un buen caso de enseñanza, cuál es la estructura que tienen, los tipos de casos, el rol del docente y del estudiante, ¿sí? Entonces, en el fascículo, pues, se empieza explicando qué es y qué no es un caso de enseñanza. ¿Por qué se hace eso? Porque obviamente también hay lo que se llaman casos de estudio, que son diferentes y a veces los docentes tienen la impresión de que están utilizando un caso y no necesariamente es un caso. En este caso, valga el término, un caso de enseñanza. Un caso de enseñanza no es solamente una historia. Desde luego, los casos se basan en historias. Y recordemos que el telestorytelling, o storytelling, perdón, es una de las metodologías que también tenemos para pues, hacer llegar nuestros conocimientos a los estudiantes. Pero no solamente se queda en eso, tampoco es una noticia. Algunos profesores a veces recortan alguna noticia de algunos de los medios de comunicación, ya sea impresos o digitales hoy día, que abundan bastante, y pues sobre eso tratan de construir un caso, pero no llena tampoco los requisitos de un caso. Tampoco es un ejercicio se queda corto porque, como vamos a ver, un caso pues tiene una estructura, va más allá de lo que es propiamente una historia o un hecho. Entonces, exactamente qué es un caso, cuáles son sus características. La primera y la más importante es que se basan en una situación real, ¿sí? Una situación real, algo que ha acontecido en una empresa, algo que vivió alguien, un gerente, unos empleados, un equipo de trabajo, sobre cualquier situación de la empresa. Yo que soy del área de económicas, pues me voy a referir más a esa área, ya sea de finanzas, de marketing,
talento humano, pero también pudo haber sido en el área de operaciones, de producción, Y venite para acá. de logística, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, es una situación real, no se está basada en lo que yo creo, pienso, me imagino, no. Para eso, el autor del caso tuvo que haber hecho alguna investigación con los personajes del caso, que a veces permiten que se ponga nombre y apellido y el nombre total de la empresa para darle más esa realidad, y a veces pues no, y hay que disfrazarlo. Y se hace la anotación ahí que por razones de confidencialidad no se presenta el nombre real de la empresa ni de los personajes, sino que fueron cambiados. Pero eso no le quita validez y sigue siendo una situación real, ¿sí? Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que en los casos hay lo que se conoce como un dilema, un reto, hay un problema. Me dice Jaime López si puede ser la situación de un país. Efectivamente, puede ser la situación de un país. De hecho, en economía, lo que se llama macroeconomía, hay casos que hablan sobre la situación de un país cuando hay que tomar alguna decisión de política económica. Entiéndase, por ejemplo, política monetaria, ya sea de la tasa de interés, política laboral, ya sea sobre los salarios, política comercial, ya sea sobre los aranceles, o cualquier otra situación, política fiscal, impuestos, etcétera. Sí puede ser sobre la situación de un país. También, valga el término, en política, se puede dar casos que tengan que ver con la política pública, de las decisiones. Recuerdo un caso que estudié en INCAE, que es un dilema que se presenta en muchos países de América Latina, y es como desalojar a los vendedores ambulantes de unas calles, una avenida o una plaza, ¿no? Para recuperar el ornato y ante todo el espacio de recreación de las personas. Un poco lo que pasó años después en nuestra ciudad de Guatemala con la Sexta Avenida, ¿no? Que en alguna medida pues fueron desalojados, y cómo pues el alcalde tenía que tomar esa decisión, sopesar el costo político, las implicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, hay casos de todo tipo. Lo importante es que, como ya decía, es una situación real, presenta un reto, un problema que identificar, un problema que resolver, una decisión que hay que adoptar, ¿sí? O elegir, como le quieran llamar. Y para eso, pues, nos presenta información de todos los olores, sabores, colores, como para ir entendiendo ese contexto en el cual se está dando la narrativa, la historia del caso, ¿no? Quién es la empresa, en qué sector está, cuál es su posición de mercado, si es grande, mediana, pequeña, cuál es su cuota de mercado preferentemente, quiénes son sus competidores, o si es un problema de personal, pues nos dice cómo es la estructura administrativa del Departamento de Talento Humano, si trata, por ejemplo, que hay que tomar la decisión de contratar a alguien o no, o de despedir a alguien o no, pues cuál fue la motivación que está llevando a poner sobre la mesa la causa de despido, cuáles son los elementos que se deben considerar para que sí o cuáles son los elementos que se deben considerar para que no. En ese sentido, recuerdo un caso famoso que se llama arqueo de caja, donde pues de forma sorpresiva llega la auditoría a hacer un arqueo de caja, y la encargada del negocio pues había hecho un préstamo porque tenía enferma a su mamá, pero tan pronto como dentro de 2 días que pagaban la nómina, ella iba a restituir el dinero, pero confiaba de que no le fueran a caer, por decir algo así, decirlo coloquialmente, o que no llegaran a hacerle la auditoría, y de pronto pues cabal tuvo la suerte, y ahí empieza el dilema de la persona que está haciendo la auditoría del arqueo de caja. Bueno, ¿qué hago? ¿Reporto, no reporto? ¿Valoro, entiendo? En fin, tantas cosas que presenta el caso, que ella tuvo una necesidad, no ha transgredido anteriormente las normas, es una persona de honorabilidad demostrada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y otro elemento muy importante es la aplicación de conocimientos. Creo que eso es lo más valioso. Recordemos que en las ciencias sociales, preferentemente, entre ellas se incluye
o las ciencias humanísticas, como quieran llamar, entre ellas se incluye también las ciencias económicas. A diferencia de las ciencias exactas y naturales, pues no tenemos un laboratorio en el cual pues llevemos a los estudiantes a que pongan en práctica sus conocimientos en cada curso, ¿no? Entonces, el caso nos permite de alguna manera hacer ese laboratorio en el cual, como dice uno de los autores que está ahí citado en el fascículo, podemos llevar una parte de la empresa o del mundo real al aula. Hacemos una visita, ojalá que algún día sea virtual, ahí con lentes de realidad virtual, a la empresa desde el aula, y entonces ahí hacemos aplicación de conocimientos. Y ahí es lo valioso, ¿no? Donde yo ya evalúo esa aplicación de conocimientos y esa comprensión de conocimientos. Yo ya no tengo que preguntarle al estudiante, a ver, defina o explique la teoría tal. Si él entendió, si él comprende el concepto del término o la teoría, pues va a saber cómo aplicarla. Y entonces es en la aplicación donde uno puede evaluar esos conocimientos. Por ejemplo, yo utilizo un caso en un curso de maestría que se llama Economía aplicada a la gerencia, un caso que escribimos con otra colega, Paola Soto, que se llama Cucultails, y lo utilizo para cálculo del punto de equilibrio, es decir, donde los ingresos se igualan con los gastos y no hay ni pérdidas ni ganancias. Y pues ahí yo mido a través de la aplicación si los estudiantes tienen claro qué es un costo fijo, qué es un costo variable, qué es el punto de equilibrio, veo cómo ellos lo pueden comparar con las ventas que está teniendo este negocio, que está pues por de pronto por debajo del punto de equilibrio y tiene pérdidas. Veo también si tienen claro qué es el costo hundido, porque pues cuando ellos dicen, no, es que el negocio tiene pérdidas, hay que cerrarlo. Entonces yo les digo, bueno, ¿y qué va a pasar como inversión? Entonces, ¿cómo la voy a recuperar? Y veo también ahí otros temas. Cuando ya empezamos la aplicación, le digo, bueno, si ya identificamos el problema, ahora empecemos a ver cómo está la solución, porque recordemos que lo importante no es el problema, como diría Arjona, lo importante es la solución. Bueno, ¿por dónde vamos a ir resolviendo esta situación problemática? Por la vía de los costos, por la vía de los ingresos, por la vía de estrategias de marketing, de generar más clientela, etcétera, etcétera. Y algo muy importante también es que fomenta las competencias, principalmente la competencia de la expresión oral y escrita, ¿sí? En el caso, es importante la participación de los estudiantes, que ellos expresen, que ellos digan. Uno de docente, como vamos a ver al final, es más como un director de orquesta ahí. Quienes ejecutan la melodía son ellos y uno solo va dirigiendo, ¿no? Entonces, favorece la promoción o el desarrollo de competencias, como que ya dije, la expresión oral y escrita, pero también de otro tipo, que hoy día está demandando el mundo laboral, como es la de trabajo en equipo, que se dice fácil, pero que nos cuesta. De hecho, a veces hasta nosotros los docentes nos cuesta, ¿no? Ponernos de acuerdo cuando estamos impartiendo un curso en cuáles van a ser los contenidos y cuál va a ser la secuencia, etcétera. Nos cuesta, seamos sinceros, y yo lo he vivido y siempre apelo a la libertad de cátedra y digo, bueno, aquí seamos como los chefs, todos tenemos la misma receta, pero cada quien le va a poner los condimentos a su mejor sabor, un poco para pues que cada quien lo personalice, ¿no? Pues cada quien le ponga su toque muy personal. Y eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, esas son algunas de las razones, y la más importante, que no la puse en el fascículo porque no me recordé, sino la acabo de ver recientemente, es que a los estudiantes les gusta. En 2017, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hicimos una evaluación sobre uso de simuladores, que es otra técnica también de aprendizaje basado en retos, y los casos. Y entonces el 90% se expresó que calificó de excelente a muy bueno el uso de casos, y la gran mayoría también recomendó o dijo que debieran de usarse casos a lo largo de toda la carrera y no solamente en el último año. Entonces, esa es una razón muy importante. A los estudiantes les gusta porque es una forma
no tradicional, diría yo, o más activa de dar clases. No estoy con ello invalidando a la clase magistral. Desde luego que la clase magistral es histórica, lo va a seguir siendo y sigue siendo útil en algunos momentos, pero también hay otras técnicas, otros métodos, y más hoy día tenemos cualquier cantidad. Tenemos aprendizaje invertido, aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, en resolución de problemas, microlearning, etcétera, storytelling, etcétera, etcétera. Así es que tenemos todo un abanico de opciones como para mantener entretenidos a los estudiantes y hacer un aprendizaje bastante diverso, ¿no? Como dice William L. en el manual de método de casos de Harvard, los casos pues promueven esa capacidad de inferir, de hacer asociación de la información, de hacer asociación de ideas, de discriminar entre lo importante, lo relevante o no, y desde luego de poder establecer conclusiones. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales se recomienda el uso de casos. Por favor, siéntanse en libertad en cualquier momento de hacer sus comentarios, preguntas a través del chat. Yo lo estoy tratando de ver aquí tan pronto como puedo. Le dice sí, recursos, es correcto. O bien a micrófono abierto. De mi parte no hay ninguna limitación ahí para que ustedes pues hagan sus intervenciones. Y pasemos entonces ahora a cuáles son los elementos de un buen caso. Solo permítanme que... Ahí está. Requisitos de un buen caso o elementos de un buen caso. Bueno, primero pues está pegado a los hechos tal cual ocurrieron y tiene objetividad. Es decir, aquí no hay un punto de vista del autor de que él piensa que la solución debe haber sido A y no B, o él piensa que el culpable del problema es una persona y no la otra, o un equipo y no lo otro. No, aquí simplemente se presentan los hechos tal cual son, ¿sí? Y se da toda la información. Desde luego también, como se dice ahí, se van dejando migajas en el camino, es decir, a veces se da esa información irrelevante que después de uno, cuando ya conoce el método de caso como estudiante, sabe que no debe leer, como por ejemplo, el edificio donde se encontraba la empresa estaba ubicado en la esquina de la calle y tenía un ventanal y se estaba pintado y se leyó todo eso y se gastó unos minutos ahí valiosos, porque eso no tiene nada que ver, es intrascendente respecto a lo que es la situación que se está viviendo. O el personaje principal que está vestido con su traje gris o su vestido color azul y tiene un atuendo de adorno y tarará y etcétera, etcétera. No, es decir, a veces el caso tiene que ser muy claro de tal manera que tenga un hilo conductor y que cualquiera que lo leamos, sepamos, aquí la situación es de esta manera, los elementos a considerar son tales o cuales, etcétera. Dice Walter Saquet, solo para aclarar, método de casos no es lo mismo que estudio de casos. Es correcto, de acuerdo con la literatura que yo revisé y que he consultado, casos de estudio o estudio de casos es diferente, porque no fueron hechos para enseñar, sino más para conocer particularidades, no es precisamente para enseñar. Es decir, por ejemplo, en un estudio de casos no necesariamente voy a tener que tomar una decisión, sino simplemente voy a conocer la información y se acabó. Se pueden utilizar también, por ejemplo, en ciencias sociales se utiliza mucho los estudios de caso. Y pues vemos ahí por qué se dio la situación en una comunidad, cualquiera que haya sido, pero al final ahí no hay una decisión que tomar, no hay un dilema, simplemente se analiza, por ejemplo, un linchamiento, que gracias a Dios ya no se dan en este país, o al menos ya no he oído noticias, pero al final no se toma una decisión. Se convierte en un caso de enseñanza cuando ya cumple con esa característica, ¿no? Bueno, y ahora decidamos, por ejemplo, en derecho se pueden utilizar casos de enseñanza y en medicina también. De hecho, los casos de enseñanza se empezaron a utilizar en la Universidad de Harvard, en las escuelas de medicina y derecho.
La Escuela de Negocios de Harvard empezó a utilizar el método de casos más o menos por allá por 1910, 1912. O sea, como pueden ver, ya tiene más de 100 años de existencia, de práctica, este método. Y lo más importante, es el método preferentemente utilizado en cualquier escuela de negocios del mundo. Si es una escuela de negocios y no utiliza el método de casos como eje principal de su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues que no se precie ser una escuela de negocios. La Northwestern de la Kellogg, de la Northwestern University, la de Stanford, el IS de España o el Instituto de Empresa de España. Si ustedes revisan sus sitios web de escuelas de negocios, van a ver que ahí hablan de método de casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, decía, el buen caso también tiene una lógica, ¿no? Ha sido estructurado de una manera que todo va casando en las partes y uno lo va analizando y desglosando y todo. Y también tiene esa sensibilidad, ¿no? No solamente se trata de una historia, sino también tiene esa parte de personajes, de personas que tienen que tomar una decisión. Por eso dicen, uno cuando analiza un caso, para su resolución, uno se pone en los zapatos de, y es la recomendación que los profesores tienen que dar al estudiante. Usted póngase en los zapatos de, del que tiene que tomar la decisión de despedir, o en los zapatos del que pues metió las de andar, como dice mi colega, y pues ahora tiene que ver cómo se la saca de ahí de donde metió las de andar, ¿sí? Póngase en los zapatos de, y ahí es donde eso va haciendo que el aprendizaje sea un tanto más enriquecedor, ¿sí? Me dicen hasta aquí si hay alguna otra inquietud, pregunta. Como les digo, mi experiencia es más de casos de enseñanza en el mundo de los negocios. Ya sé, nadie es perfecto. Pero sí, entiendo que si ustedes visitan, por ejemplo, el sitio web de la Escuela de Negocios de Harvard, por ejemplo, ahí Leslie Sechel, perdón, que dice que utiliza casos de psicología, me imagino que han de haber casos que tengan que ver con comportamiento organizacional o psicología social o ese tipo de situaciones que se viven en la empresa, de estrés, de manejo de emoción, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Porque créanme que se han escrito casos de cualquier tema. ¿Por qué? Porque recordemos que en una empresa pasa de todo, ¿no? Más en el área de talento humano. María Eugenia Hernández dice que también en comunicación estratégica, sí, en marketing y comunicación estratégica también se trabaja mucho. Casos de mercadeo, sí. De hecho, la mayoría de casos que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y que ustedes pueden acceder fácilmente para consultar ahí en el sitio web de la biblioteca, que ya se los muestro, pues son de marketing. Cómo evaluar la campaña, el precio, etcétera, etcétera. Entonces, hay casos para de finanzas también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que puedan considerar. Veamos cómo vamos. Vamos bien en el tiempo. Es que para no hacerlo tan monótono ni cargado, voy a hacer un break de 5 minutos cuando ya lleve un tiempo prudencial, siguiendo las buenas técnicas que nos han sugerido en el mundo de la virtualidad. Recordemos que hoy día, no lo digo yo, lo dicen los expertos, nuestra mente no puede sostener la atención tanto tiempo. 12 minutos supuestamente dicen que lo han medido, otros dicen que es menos. Lo cierto es que yo prefiero mejor hacer un breve receso de 5 minutos para poder despejar un poco la mente e ir asimilando todo esto. Sí, de hecho, en María Eugenia, si a usted le interesa la guerra de las colas, es un caso que está disponible en Harvard y lo actualizan cada poco. No se quedó histórico, sino dice la guerra de las colas en el 2020 o en el siglo XXI, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces ya había hablado de por qué utilizar casos, las competencias que
que promueve, que desarrolla, por ejemplo, identificar, comparar, explicar, analizar, proponer. Sí, sociología Durkheim cabal, el suicidio, y a partir de ahí generó las reglas del método sociológico, es cierto. ¿Qué relación tendría este método con el análisis de coyuntura? Buena pregunta. Se puede extrapolar. Se puede extrapolar la situación del caso y llevarla a la situación, ya sea que se está viviendo en el momento en una empresa, en un país, en un sector, etcétera. Entonces se puede decir, bueno, veamos qué similitudes hay entre lo que hemos visto del caso y lo que está aconteciendo ahora. Por ejemplo, si estuviéramos ahí analizando un caso de inflación y topes de precios, entonces veamos cómo podemos extrapolarlo a la situación actual, conviene o no conviene poner topes de precio o dar subsidios, etcétera. Jaime, le cuento que sí hay soluciones en los casos. Lo único que le aclaro es que no hay una solución única. En los casos hay tantas soluciones como las que las propongan. De hecho, si usted mira el cintillo o la pie de página que está ahí dentro de cada caso, dice que el caso fue elaborado más como material de discusión, reflexión, análisis o cualquier otra palabra que utilicen dentro del salón de clase que como un ejemplo del buen manejo o mal manejo. O sea, en los casos no hay soluciones únicas. Y le pongo un ejemplo muy concreto. Hace algunos años en un curso de finanzas, yo adapté un caso que estaba en inglés y entonces hice una traducción muy libre. Y a propósito, dejé un verbo en infinitivo que era prestar. Y entonces, cuando dieron las soluciones, unos decidieron que había que prestar en el país A y otros en el país B. Y entonces no entendían por qué ambos habían sido calificados bien. Y me hicieron la pregunta. Entonces yo les contesté con otra pregunta y les dije, a ver, cuando yo utilicé el verbo prestar, ¿ustedes qué entendieron? ¿Dar un préstamo o recibir un préstamo? Entonces me dijo uno de ellos, yo lo entendí como que había que dar un préstamo. Entonces, si usted va a dar un préstamo, ¿dónde lo va a dar? ¿Donde la tasa de interés esté más alta o esté más baja? Pues la lógica matemática financiera me dice que es mejor darlo donde la tasa de interés está más alta, porque puedo cobrar más. Ahora, si usted va a prestar un préstamo, ¿dónde lo va a hacer? Le dije a la otra persona. Pues obviamente, de nuevo, la lógica matemática financiera me dice que es donde la tasa de interés esté más baja. Entonces, en conclusión, las dos respuestas eran correctas dependiendo de cómo se haya interpretado, pero yo lo hice agrede de dejar el verbo en definitivo. No hice una traducción, como bien dice Estefanía, de decir pedir un préstamo o dar un préstamo, ¿sí? Pero era precisamente eso, porque yo quería, pues, desarrollar ese sentido crítico en los estudiantes, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Pregunta. Bien, entonces, continuemos. ¿Cuál es la estructura de un caso? Pues esta es la estructura más o menos estándar, difiere. Algunos se apegan a esto, otros no. Va a depender de la escuela que tenga, valga el término, la escuela de negocios. A veces hay mini casos que no necesariamente cumplen con esta estructura, hay otros que sí la cumplen. Pero más o menos, digamos, esta es la norma o lo que se estila. Primero, pues hay una apertura, que puede ser 1 o 2 párrafos en el cual se presenta la situación. Se dice quién es el protagonista. Guillermo Díaz se encontraba en su oficina meditando sobre el alza en el precio del petróleo y el impacto que eso tenía en los costos de distribución, etcétera, etcétera.
¿sí? Entonces ahí ya, y dice que Guillermo Díaz estaba el día lunes a las 8 de la mañana, lunes 25 de mayo a las 8 de la mañana, 25 de mayo de 2022 a las 8 de la mañana, etcétera, etcétera, y que la empresa es de Ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos presenta quién es el personaje, cuál es la situación, cuál es el problema, cuál es el dilema, la solución que hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Que se puede hacer en un párrafo o en dos. Recuerdo al profesor del Tecnológico de Monterrey, mi buen amigo Jorge, hijo, se me escapó el apellido ahorita, todo por acostumbrarnos a los nombres, que él se autodenomina el rey del caso ahí, entonces a mí se me ha quedado eso del rey del caso, ¿no? Él hizo un caso sobre la venta de un rancho y el párrafo de apertura es tan directo y tan breve como este, donde le dice su compadre Apolonio, oye compadre Jorge, véndeme tu rancho. Y entonces don Apolonio se queda meditando ahí sobre esa propuesta de vender o no el rancho. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la situación de don Apolonio, de razones para vender, el precio, etcétera, etcétera. Y entre los datos, por eso digo la parte sensible, resulta que don Apolonio tiene cáncer y ya le han dicho que cuál es su expectativa de vida y todo lo demás. Entonces él eh, tiene que evaluar esa situación, ¿no? Y ahí es donde empieza también, les digo, la parte humana, ¿no? Entonces, ahí es donde ya están los datos, ¿no? Los datos ahí, pues, para los financieros está todo lo que corresponde a la información necesaria de los números para determinar cuál podría ser el precio del rancho, hacer una proyección de flujos de caja, traerlo a valor presente, hacer análisis de riesgo, sensibilidad, etcétera, etcétera. Y ahí entonces entra lo que es la disciplina, ¿no? Esto es del aspecto financiero, también están los aspectos éticos, como ya les digo, don Apolonio, pues ya había sido diagnosticado, desde luego, pues esa información no es tan pública, él tiene que lidiar con lo que dice la familia respecto a vender o no, la idea de él de aprovechar sus últimos meses, años que le quedan y disfrutar de su dinero, etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza toda la parte esa, si ustedes quieren también no solamente disciplinar, sino de ética y todo lo demás, moral, y en fin, y esa es la riqueza de un caso, que a diferencia de un ejercicio, que a veces un ejercicio se queda en los números, un resultado y no va más. Mientras que en el caso hay un contexto, hay personajes, hay puntos de vista contradictorios, hay puntos de vista en la misma dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ya dije, pues hay un problema. Generalmente hay un problema que hay que identificar, que sabemos que está el problema, pero no sabemos la causa del problema, si es por motivación del personal, si es por la competencia. Por ejemplo, yo escribí un caso que se llama el Colegio Tecnológico, que es un colegio que está perdiendo inscripción. Y entonces el protagonista, Luis García, él tenía entre ceja y ceja, como decimos un buen chapín, que era producto de la competencia. Y cuando yo me siento a hablar con él, digo, mire Luis, no entiendo cómo usted está perdiendo cuota de mercado cuando el mercado está creciendo y todos los demás están ganando cuota de mercado. O sea, usted debería de tener también un aumento si no de su cuota de mercado, mantenerla, o sea, un aumento de su inscripción. Por consiguiente, no creo que solamente sea el efecto de la competencia, que solamente sea efecto de que él no era muy partícipe de hacer publicidad ni marketing, porque decía que ya tenía un nombre y lo conocían y etcétera, etcétera, sino yo le digo que había algo más. Entonces, en ese caso lo utilizo ahí para ejemplificar la famosa teoría de la demanda-precio,
y ahí veo si los estudiantes entendieron o no. Por un lado les doy el comportamiento por año del descenso y por el otro lado le doy la información de los precios también por año. Entonces ellos al final tienen que hacer el enlace entre uno y otro y ahí van graficando la famosa curva de la demanda que muestra que en la medida que va aumentando el precio, la cantidad de estudiantes va bajando y etcétera, etcétera. Julio García dice, algo muy importante es no asumir nada, sino que enmarcarse con la información que el caso da y enfocar el análisis. Exactamente, así es. Yo solo presenté que don Luis García decía que el causante del problema de la baja de los inscripción de los estudiantes, que ya venía de varios años, es la competencia, y de nuevo reitero, ahí están los datos por años, y el estudiante acucioso puede hacer ese enlace entre precios y cantidades, e incluso en el texto menciono que en los años donde él no aumentó su cuota, pues en esos años no hubo descenso del número de estudiantes, sino que hubo incluso en algunos incrementos. Entonces ya ahí le doy una pista al estudiante como para que se le ilumine el foco, diga, no, ya sé, aquí el problema está radicando también en el aumento sostenido o continuo de las cuotas, las mensualidades, ¿no? Y entonces ahí viene la otra riqueza, las alternativas de solución, ¿no? ¿Cuáles son los pros, los contras de tal o cual alternativa, ventajas, desventajas? Y ahí de nuevo viene el análisis crítico analítico, el desarrollo de competencias, comparar, elegir, analizar, etcétera, etcétera. Y desde luego, pues, hay una conclusión, lecciones aprendidas, un poco siguiendo la metodología o la recomendación que hace el padre Pedro Morales ahí de Last Minute Paper, ahí, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Entonces, en el caso, al final, hay una parte para lecciones aprendidas. De hecho, un caso que escribí con mi buen amigo y colega Leonel Corao, que se llama Riquísima, oportunidad de crecimiento en un océano azul, que trata de una pequeña empresa en el negocio de los snacks, que se dedica a la distribución de manía, habas, semilla de marañón y otro tipo de snacks como estos, pues se plantea al final, bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Existen o no existen oportunidades de crecimiento aún en medio de un océano rojo, en medio de tanta competencia, etcétera, etcétera? Y son los estudiantes los que van elaborando esas. Generalmente no es uno de docente, sino lo van dando. Desde luego, en la nota de enseñanza, a la cual me voy a referir después, que la nota de enseñanza es el documento que ha elaborado el autor para indicar cuáles son los objetivos del caso, a qué temas se aplica o a qué disciplinas, cómo recomienda él que debe abordarse, cuál es la distribución de tiempo, o sea, el plan de clase que le llamamos, y también el plan de pizarra, es decir, todo lo que va sucediendo en el salón se va anotando en una pizarra de tal manera que la pizarra sea como la fotografía de la discusión que se tuvo sobre el caso, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Alguna pregunta, comentario, duda hasta acá? Bien, entonces veo que estamos en tiempo como para hacer nuestro primer receso de 5 minutos para despejar un poco la mente, ir asimilando todo esto, tener oportunidad de plantear sus dudas, inquietudes. Y vamos a reconectarnos entonces a las 19:50. Y cuando regresemos entonces a Estefanía, le ofrezco ahí el caso del el ámbito de derecho ahí. Y entonces voy a desconectar un momento mi cámara, apagarla y cerrar mi micrófono. Buenas noches a todos y yo voy a aprovechar para compartirles a ustedes el link para registrar su asistencia. Aprovechemos este tiempo para registrarla ahí, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.
Muy bien, veo que pasa rápido el tiempo ahí. Entonces vamos a continuar y para el efecto, pues he puesto en pantalla ahí el sitio web de casos de Harvard Business Publishing, como pueden ver. Y como pueden observar, aquí está el caso que habla sobre las leyes laborales ahí en China. Andaba buscando algún otro. También hay casos de política de competencia, de proteccionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente son casos que no corresponden a nuestro contexto, a nuestra realidad, con excepción tal vez de los que tengan que ver con temas de política comercial que se rige por los tratados de la Organización Mundial de Comercio y todo lo demás, o sea, derecho internacional. Pero como pueden ver, sí hay casos. Tal vez ahí la invitación sería que nosotros mismos podamos construir nuestros casos para ilustrar. De hecho, aprovecho ahí a hacer el comercial. Eh, con el SEAT, pues ya estamos trabajando el siguiente fascículo que es sobre escritura de casos, dar ahí algunos lineamientos, algunos consejos para escribir un caso y cómo hacerlo. Yo lo recomiendo, lo considero que es necesario por lo que ya mencioné. A veces los estudiantes me decían, sí, está bien, pero fíjese que usted nos está dando casos de hace 10 años o casos que hablan de otras realidades que no son la nuestra. Entonces, me fue permeando y dije, sí, los estudiantes tienen razón, ¿cómo hago yo para poder darles casos de nuestro contexto? Y entonces dije, bueno, no me toca más que hacer la del Chapulín Colorado, ¿va? Tener que hacerlo yo, salvarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a utilizar mi experiencia y ver de cómo puedo, a través de esa experiencia, hacer casos. Y así hice mi primer caso, con base en una experiencia de un banco donde trabajé, que había que, pues, decidir si bajar o no las tasas de interés, etcétera, etcétera. Eh, Empecé a hacer el caso, lo contextualicé, eh, me fui guiando. Después se dio la oportunidad que aquí en la universidad se realizara en 2017 el Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana de Casos, ALAC, y ahí pude presentar mi caso y obtener retroalimentación, pues, de los conocedores, ¿no? Me dijeron, mire, pues está interesante, pero hágale estas correcciones, quítele esto, está de más, esto mejor mándelo a los anexos, etcétera, etcétera. Y entonces ya ahí recibí capacitaciones también, pláticas, y entonces ya me propuse hacer más casos, ¿no? Entonces hice también para un curso de finanzas, de análisis de riesgos, un caso ahí que documenté con fuentes secundarias. En la otra plática que daba la vez pasada, me decía, mire, pero se pueden hacer casos con fuentes secundarias. Desde luego, le decía yo, se puede hacer casos de fuentes secundarias. De hecho, The Case Center, que es un distribuidor de casos situado en Inglaterra, los casos más vendidos son de un profesor de la India, de una escuela de negocios de la India, y son casos hechos con fuentes secundarias. Y como yo les decía, mire, yo tengo el interés de escribir un caso sobre Netflix, por lo que está viviendo, de que está perdiendo, pues, usuarios. Por primera vez en 10 años perdió 200,000 usuarios, el precio de las acciones cayó, y etcétera, etcétera. Entonces tengo la impresión, pero yo no tengo el dinero para irme a los Estados Unidos a ir a entrevistar a los CEO de Netflix, y ni mucho menos creo que me vayan a dar la oportunidad de dar la entrevista. Entonces lo puedo hacer con fuentes secundarias, ¿no? Y todo eso está disponible hoy día en la red. Yo puedo saber cuál es el precio de la acción tan pronto como ahorita a las 19:55 de este miércoles 1 de junio. Y puedo saber lo que ya dije, cuál fue la caída del número de usuarios, cuáles son las tarifas de Netflix, etcétera, etcétera, y la historia de la empresa. Y con eso puedo ir construyendo un caso. Entonces así fue como decía en este curso de riesgos, hice un caso sobre la polémica mina San Rafael y simplemente, pues, describí la historia, ¿no? La apertura,
y el caso se llama Invertir o no invertir, y narra ahí la historia, pues cuando le vendieron la empresa Tahoe Resorts a Pan American Silver, y entonces analizar por qué Pan American Silver decide comprar una mina que primero no está produciendo, solo está generando costos, tiene una suspensión legal. Este también puede ser un caso de derecho. Procedía o no ahí que las cortes dictaminaran la suspensión de operaciones de la empresa esta en cuestión, Mina San Rafael, o no, etcétera, etcétera. Entonces ahí se da toda la información de cuál es el yacimiento de la plata que tiene, o con cuánto se estiman las reservas, cuánto produjo cuando estaba la planta operando, cuál es el precio de la plata, que es principalmente el mineral más abundante dentro de la mina, etcétera, etcétera. Entonces ahí, como les digo, armé mi casito, después armé otro en base a una consultoría para una empresa que quería expandir su planta de reciclaje, pues también le puse Recicla S.A., porque nunca obtuve los permisos para poder contar quién era la historia, pero quería ser una recicladora, y pues obviamente iba a entrar en algunas situaciones no deseadas con los vecinos, pues nadie quiere tener una recicladora ahí que pueda atentar, y menos estando cerca de un nacimiento de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí me fui, que ya les comenté que escribí con mi colega, ahí sí tuvimos los permisos, y está publicado en el sitio web de la universidad, que ya ahorita se los muestro, de riquísima, del Colegio Tecnológico, uno de la Guerra de las Cervezas, que hablé con mi colega y amigo con el que trabajé, que me interesaba, nunca obtuve una respuesta. Pues entonces con fuentes secundarias escribí ahí la famosa Guerra de las Cervezas y esa batalla de precios que se dio, y publicidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Atrévanse a hacer, aunque sea mini casos, empiecen así de a poco, pero lo importante es que pues ya los contextualizan, y lo más importante, y que valora mucho el estudiante basado en mi experiencia, es que son ustedes mismos los autores del material que está. Yo, la verdad es que así fue como empecé a escribir, no solo casos, sino también artículos. Eh, al día de hoy, pues ya casi no uso libros de texto. O sea, yo ya no me siento cómodo repitiendo libros de texto. Es más, a veces ya me es un poco, no sé qué palabra utilizar, pero no me siento agradable cuando miro un programa que es el índice completo de un libro de texto. Y me ha pasado, me dicen, mire, este es el programa del curso. Y cuando yo miro, digo, ay, aquí está calcado el índice del libro, y no hubo una mediación de decir por qué se le va a dar esto al estudiante, para qué se le va a dar, le sirve, no le sirve eso, sino yo ya utilizo diversas fuentes, y a veces mis propios artículos, donde les muestro a los estudiantes la aplicación del conocimiento, lo que dice la evidencia empírica, y no como dice mi colega, by the book. El by the book aguanta con todo, la evidencia empírica es totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les puedo comentar de los casos. Y entonces, solo permítanme, voy a salirme de acá, voy a dejar de compartir un momento para poder pasar a el sitio web que les ofrecí. ¿Dónde está? Aquí está. Pero no es sino aquí. Pues si ustedes están ahí donde entran al sitio web de la universidad, y lo voy a poner así como tal. Después entran aquí donde dice biblioteca. De todas maneras, esto va a ser parte de la segunda fase, ¿no? De la próxima sesión, pero no está de más que, pues, si ya quieren ir adelantando. Entonces, ya cuando están en la biblioteca, aquí donde dice recursos, y aquí donde dice publicaciones URL, le dan ahí donde dice publicaciones URL, y los lleva a esta página, que tan pronto ya va a aparecer. Ahí está un poco lento. Ahí está, ya me oyó la máquina y me contestó. Entonces, si se dan cuenta, aquí donde dice la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y perdonen que utilice esa porque es la única que conozco de los casos,
No, se quedó esto ahí. Ah, qué necio. Aquí, donde dice casos, de hecho, si se dan cuenta, dice casos de estudio, en realidad he dicho casos de enseñanza, pero no importa. Entonces yo le doy ahí y automáticamente me va a sacar ahí los que están disponibles para cualquier docente de la universidad, son de uso libre. No necesitan ustedes pagar ni suscribirse ni nada, aquí están, son de uso libre. Son 36 casos los que están actualmente publicados, como pueden observar ahí. Y como ya les mencioné, pues aquí está el que escribí con mi buen amigo Leonel Corao. Ya lo perdí, riquísimo. ¿Dónde está? Ah, está más arriba. Aquí. Entonces, si yo le doy aquí donde está, en este link, ahí, me va a desplegar ahí. Riquísima oportunidad de crecimiento en un océano rojo, los autores, la fecha en que fue publicado. Empezamos en 2017 y lo terminamos en 2018. Y como pueden ver aquí, hay un resumen del caso para que, ¿qué es lo que se estila en los repositorios de casos? Es lo que se estila, que se presenta un resumen para que el profesor que lo quiera utilizar sepa de qué se trata el caso. Para quien me estaba hablando de marketing, este es un caso que se presta para eso. Si se dan cuenta, aquí habla ya nuestra protagonista. Estamos en el año 2016, ella quiere exportar a El Salvador. Y aquí vienen las preguntas guías, ¿no? Y después vienen ya las preguntas más detonantes, como se dice, ¿no? Se pregunta cómo puede hacer la estrategia para impulsar y dar a conocer la SABA de riquísima y el comentar el consumo, qué canales de distribución. Y de ahí va narrando toda la historia de cómo ella empezó su empresa, la posicionó en Guatemala, canales de distribución que utilizó, cómo ingresó a Walmart, los logotipos, etcétera. Y se pregunta si debe o no replicar esa estrategia que utilizó en Guatemala o debe usar una estrategia diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pues están los anexos, lo que ya mencionaba de las cuotas de mercado. Como pueden ver, son 18 páginas y pues pueden obtener también la nota de enseñanza de este caso si le escriben un correo a Esli Román de la Facultad de Económicas. El caso lo utilizó Leonel porque él es el que está más en esa área. Yo soy economista, entonces no. Yo aporté todo lo que es la parte del análisis del sector de la empresa y eso, pero él lo utilizó y invitamos cuando probamos el caso, porque los casos se prueban, ¿sí? Antes de hacer distribución masiva, se prueban. Invitamos a la señora Sandra Murga al salón de clase y pues los estudiantes le hicieron todo tipo de preguntas y créanme que fue muy aleccionador, tanto para nosotros los profesores como para los estudiantes, pues tener al personaje principal ahí. Y la señora sí se llama Sandra Murga, ella nos autorizó poner el nombre de su empresa y tanto así que los productos Riquísima se venden ahí en la despensa de la universidad, valga el comercial. Entonces, los estudiantes lo valoran mucho y aprenden mucho, ¿no? Y esto se discute, como ya les dije. Entonces, ese es recurso, ustedes lo obtienen, como ya les dije, es gratuito. Como pueden ver ahí hay diferentes tipos de casos, son 36. Actualmente entiendo que se están elaborando 5 más. Más o menos hay una producción de 3 a 5 casos por año. Hay casos de emprendimiento, etcétera, etcétera. El que les mencionaba de Cucultex no está aquí publicado porque todavía no hemos cumplido con el requisito de la carta de autorización por parte de la protagonista del caso. En eso nos cayó la pandemia y se nos ha quedado en el olvido, pero ya lo vamos a retomar. Así es que eso es lo que les puedo compartir por ahora para que ustedes pues vayan explorando, se vayan animando y lo puedan utilizar, ¿no? Al final son recursos que han sido generados con el apoyo de la universidad para la universidad y la idea es pues que no sea solo la Facultad de Económicas quien utilice esta metodología activa, sino pues sean otras facultades,
tanto en el campus Borja, como se le llama ahora, como el de los demás campus y sedes del interior del país. Dice Walter, todo caso tiene un nudo, es decir, el reto a superar por el estudiante. Ahora bien, el resultado siempre es negativo o puede tener sus limitaciones. No necesariamente negativo, Walter. Lo importante es que el caso aborde la situación real. De hecho, hay casos que ni siquiera tienen un dilema. Como vamos a ver de la tipología de casos, hay casos que son ilustrativos, que muestran cómo se utilizó la estrategia empresarial, ¿sí? Entonces, eso es lo que se analiza. Entonces, ahí no hay que tomar ninguna decisión, sino simplemente son para aprendizaje, para que uno, eso que yo decía, el experimento del laboratorio, ¿no? Para que el estudiante vea cómo en el mundo real se da eso. ¿Cuál fue la estrategia que siguió de posicionamiento, de precio, de comunicación o la estrategia legal? Por ejemplo, una empresa que fue sujeto de una demanda por X o Y motivo, civil o penal, lo que haya sido. ¿Cuál fue la estrategia que siguió? Los argumentos y todo lo demás. Entonces, no necesariamente puede haber un dilema. A veces hay casos que son, como ya dije, más demostrativos, ilustrativos. Yo me recuerdo que hace algunos años utilizaba un caso de Walmart precisamente, que era uno de los primeros casos que la Escuela de Negocios de Harvard escribió para estudiantes de licenciatura, porque ellos consideraban de que los casos debían de utilizarse solo a nivel de posgrado o maestría, sino de pregrado o licenciaturas. Y en este caso, pues no había que tomar ninguna decisión. Simplemente narraba ahí cómo Walmart tomaba la decisión de dónde colocar sus supermercados, cómo era que lograba conseguir bajar sus costos para dar precios competitivos, cómo funcionaba su parte de talento humano, mercadeo, etcétera, etcétera, ¿no? José Daniel nos dice, el estudio de caso hace que el alumno analice, plantee y resuelva. Efectivamente, desarrolla esas competencias, ¿sí? Como mencionábamos al inicio. Y la aplicación que tuvo, la aplicación del conocimiento. Tiene sus situaciones también, desventajas, de las cuales vamos a hablar en la segunda parte, y todavía no los quiero desanimar, pero sí tiene también sus consideraciones muy particulares, ¿no? Pero no voy a hablar de eso ahorita, mejor sigo adelante. A ver, no quiso, ahí está. La tipología de casos, como ya mencioné, pues es esta, ¿no? Hay casos que preferentemente de problemas, ya sea identificar cuál es el problema, dónde está el problema, cuáles son las causas del problema, plantear soluciones del problema. A veces hay casos donde ya está dado el problema y las soluciones. Entonces, la tarea consiste en analizar cuál de todas esas soluciones se va a implementar, por qué, cuáles son ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. En este caso que les menciono de Google Taste, Rebeca de León se llama la protagonista, es una emprendedora egresada de nuestra universidad. Y pues ella tenía la idea de su emprendimiento de hacer un tour gastronómico, y las cuentas no le estaban saliendo, seguía teniendo pérdidas, ya su capital semilla, como se llama, o capital inicial, recaudado con fondos familiares, entiéndase, de apoyo de papá y mamá, hermanos, etcétera, ya se estaba por agotar y pues si ya la familia había dicho que no estaba dispuesta a darme un centavo más para eso, y entonces ella tiene que replantearse qué va a hacer en aras de sostener su emprendimiento, decide delegarlo temporalmente y consigue un trabajo, y entonces ella con su salario va pagándole a la persona que le está apoyando en el emprendimiento, pero aún así, pues como tiene pérdidas, es una salida de caja, es como un derrame de efectivo, ¿no? Como si estuviera desangrando, ¿no? Entonces ahí ya está en eso, bueno, ¿qué hago? ¿Abandono mi idea de ser emprendedor y me quedo mejor solo trabajando, o lucho por ser emprendedora y de nuevo renuncio a mi trabajo y me dedico a esto porque veo que mis ideas no son malas y las estoy utilizando para que otra empresa se beneficie y no mi emprendimiento, etcétera, etcétera? Entonces son todas esas situaciones, dilema que va viviendo Rebeca y que tiene que tomar una decisión. Bueno, sigo con el changarro, como yo digo, un buen chapín,
o abandono del todo y pues me quedo como asalariada, trabajadora y etcétera, ¿no? Y ahí vienen las evaluaciones, ¿no? Donde pues hay que considerar las ventajas, desventajas, puntos de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla también una competencia o un aprendizaje actitudinal en los estudiantes, es el ser tolerante, el saber que hay otros que tienen puntos de vista diferentes. Algunos van a decir, no, Rebeca mejor que se quede trabajando y es más sencillo y se evita un montón de problemas. Otros van a decir, no, ella tiene que cumplir su sueño, no puede abandonarlo por acá y pues a echarle ganas. Y ahí es donde tiene que empezar a ver todas las rutas alternativas y ahí se va fomentando el pensamiento crítico analítico. Bueno, entonces, si le va a hacer ganas, ¿cuál es la nueva propuesta de negocio de Rebeca? ¿Dónde va a ir a pasar el bisturí en las finanzas? ¿Cómo va a hacer crecer los ingresos? ¿Cómo se va a diversificar? Etcétera, etcétera. Y entonces ahí abrimos el abanico a cualquier tipo de alternativas y las vamos evaluando, ¿no? Por eso es ahí evaluaciones, ¿no? Entonces, esos casos pues, se prestan mucho, ¿no? Y a veces pues hay tablas de cotejo o reglas de decisión ahí como para ir viendo cómo tomar las decisiones. Y las de reglas pues, digamos, se basan en que la decisión se va a tomar en base a parámetros, ¿no? Por ejemplo, en finanzas, quienes conocen el valor actual neto saben que una vez el valor actual neto es mayor que cero, el proyecto debe ejecutarse y no se diga más. O sea, ese proyecto va a la rentabilidad que están pidiendo los accionistas o los inversionistas, entonces esa es la regla de decisión o cualquier otra regla de decisión que haya, por ejemplo en el derecho, ¿ah? Si a uno lo agarraron con la masa entre las manos, pues ni modo, ahí ya no hay duda razonable ni cosa por el estilo, sino que se aplica la ley y no hay para dónde, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de disciplina que estemos abordando, ¿no? Entonces, ahí así van a ser los casos. Y eso es lo importante. De nuevo, el caso me permite tener un abanico de puntos de vista. En un caso que yo aplico, por ejemplo, en mis cursos de economía aplicada a la gerencia, ahí hablo de estrategia empresarial, hablo de finanzas, hablo de marketing, hablo de talento humano, a veces hablo de producción para los ingenieros, ahí les digo, miren, la línea de producción, balancear los cuellos de botella, etcétera, etcétera. Entonces ahí me permite a mí hacer una amalgama o un amarre de conocimientos de diversas áreas y lo más importante es aplicación que se va dando desde diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista, a pesar de que digo, mi curso es de economía aplicada a la gerencia y lo estoy utilizando para un punto muy específico como podría ser costos o punto de equilibrio o teoría de la demanda, etcétera, etcétera, pero de nuevo me permite ver todas esas dimensiones que ya mencioné. Pregunto si aquí hay alguna inquietud, duda, comentario. Si no, yo sí tendría alguna pregunta ahí para todos, con confianza. ¿Quiénes han utilizado casos? Un poco como para tener una idea. Pueden contestar a viva voz o en el chat, cuál ha sido su experiencia. Mientras tanto, dice Lucía Aguilar, en su experiencia, ¿cuál ha sido la manera más efectiva para valorar el aprendizaje de los estudiantes con este método? Lucía, le comento, eso está contemplado también en el fascículo, en la parte final. ¿Cómo se hace la evaluación en el método de casos? Se pueden utilizar incluso casos para examen. Yo que soy graduado de una escuela de negocios y estudié con casos, casi que me programaron ahí como robot. En mi curso de maestría, básicamente utilizo en la mayor parte de las clases casos y también resolución de ejercicios y en algún lado pues alguna que otra investigación, pero preferentemente yo diría que más de un 60% de las evaluaciones que hago son casos. Y entonces ahí no veo respuestas correctas e incorrectas, sino tal vez adelantando un poco ahí, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué dijeron que sí? ¿Por qué dijeron que no? ¿Por qué escogieron tal alternativa?
en contraposición a otra, cómo aplicaron el conocimiento, qué se les olvidó aplicar, entendieron o no entendieron el concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte, entonces me voy quedando por ahí. Dice Walter, quizá no como usted los plantea, pero sí he usado estudios de casos en el curso Procedimientos Legales. Magnífico, lo importante es que los hayan utilizado. Como yo he dicho en otras sesiones que hemos tenido acá, esto es como el fútbol. Que pues todos sabemos patear la pelota y lo podemos hacer, o el básquetbol si la lanzamos, pero recuérdense que tiene su técnica, no se trata solo de darle una patada a la pelota o solamente lanzar la pelota, ¿no? Tiene su técnica y eso es un poco lo que trata de hacer el SEAT con estas capacitaciones, que mejoremos nuestra técnica, que sepamos realmente cómo poder utilizar los casos para un aprendizaje más significativo de parte de nuestros estudiantes. Y no se trata, como ya dije, solamente de lanzar la pelota, de patearla, sino uno tiene que saber cómo se va a impulsar, dónde le va a meter el pie a la pelota para que se vaya impulsada hacia arriba, a la derecha, izquierda, recta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es un poco la idea acá y qué bueno que ustedes están por acá esta noche, pues yo los invito a que tengan la oportunidad, desen la oportunidad de revisar el material, que lo practiquen. De hecho, en la segunda parte vamos a modelar una sesión de clases con el método de casos, aplicar. Ustedes van a ser los estudiantes con los cuales vamos a discutir, debatir un caso para una resolución y van a poder ver ahí cómo la importancia de la participación, cuál es el papel del profesor, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sigo entonces aquí. Dice Evelyn Curuchiche, en la Facultad de Ciencias Jurídicas lo hemos utilizado en diversos moot courts. Efectivamente, que bueno, eso es algo es una simulación muy importante, ¿no? Un caso vivo se le llama en el método de caso, ¿no? Un caso vivo, o sea, lo hicimos en ALAC también. Se lleva ahí al protagonista del caso y él cuenta su historia y entonces ahí en vivo y a todo color. Desde luego también se les da un script o un documento a los participantes y ahí están con el protagonista y pues le pueden hacer todo tipo de preguntas y sugerencias y etcétera, etcétera. Julio García nos dice, nuevo, he utilizado casos para el curso de cadena de suministros en la maestría en la Facultad de Ingeniería. Sí, son excelentes. Hay casos ahí para identificar cuellos de botella, balancear líneas de producción, aplicar el ERP, etcétera, etcétera. De los que me recuerdo que cuando yo estudié gerencia de operaciones o producción, no sé cómo se llama el curso, creo que se llamaba producción. Roberta Solórzano, me imagino que es. Yo sí los he utilizado, pues imparto curso de ética general y ética profesional. Sí, efectivamente, ahí. De hecho, el que vamos a utilizar en la simulación, o al menos el que yo sugerí, porque todavía nos tenemos que poner de acuerdo con mis otros dos colegas para que sea uniforme, es uno que escribieron precisamente ahí en Víctor Virula, el caso a los señor Pérez, que es un caso de ética, y que yo lo sugerí porque sabiendo que aquí habemos colegas, profesores de diversas disciplinas con diferentes conocimientos, pues tenía que utilizar una disciplina transversal, o sea, para no desalentar a nadie, porque obviamente si no utilizaba uno de marketing, llevaban ventajas, los profesores podían entender más de marketing, pero ética y valores creo que todos andamos más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? Elena Arias dice, gracias por compartir su experiencia. A mí me ha funcionado en educación cuando tengo estudiantes que no laboran o aún no han tenido la experiencia de la práctica. No es lo mismo, pero los acerca a la solución de los problemas de la dinámica educativa. Es correcto, sí. Es una forma de entrenamiento en alguna medida. En las escuelas de negocios básicamente se entrena a las personas para identificar problemas y encontrar soluciones y tomar decisiones. Básicamente y los casos son siempre problema, solución, decisión. Bueno, ¿y qué hago? Y no importa en qué área. Estoy en el área de finanzas, bueno, invierto, no invierto, compro, no compro, recorto gastos, no recorto.
En el área de marketing, lanzo la campaña, no la lanzo, cómo va a ser la campaña, cómo determino el precio, talento humano de nuevo, ahí cómo mejoro el clima organizacional, cómo, eh, cuando está así deteriorado, peor después de que se ha pasado la reestructuración, como dicen, ya se imaginan cómo quedan los climas laborales después de que despidieron a buena parte de la plantilla, ¿no? Entonces, bueno, y ahora cómo levantar de nuevo el ánimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay para todos los, como dije, gustos, sabores, colores, olores, etcétera. A ver, déjenme que ya me perdí un día. Así, educación. Vemos casos, así, de nuevo me dicen que utilizan casos de simulación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué bien. Evelyn Cuchiche. Julio García. A raíz de otra capacitación lo intentamos aplicar, pero es retador. Solo quiero ver quién está diciendo aquí. Mi mouse es demasiado sensible que a veces un poquito quiero subir y se me va. Ahorita veo quién es. No permítanme un momento. Para ir leyendo todos los comentarios. Silvia Barrientos. Sí, es correcto, Silvia. Y quiere más una inversión de tiempo. Por ejemplo, solo en la selección del caso ya requiere una inversión de tiempo, pero eso pasa en todo. Se lo digo que yo también utilizo el recurso de los videos ahí de YouTube para explicar. Por ejemplo, el otro día estaba utilizando el video de las pizzas, el de Bic, el famoso bolígrafo Bic. Pero para llegar a ese video tuve que gastarme mis horitas ahí, mis días en ver este video, aquel, si aplica, no se aplica mi curso, me sirve, no me sirve. Lo mismo va a pasar. Si quiero utilizar un artículo o un texto, pues uno lo tiene que leer, porque no le va a decir a los estudiantes, miren, aquí está el texto y resulta que el texto no se aplica al contenido del programa o al tema que uno quiere desarrollar, ¿no? Gabriela nos dice, en mi curso de física he tratado de abordar de forma de evaluación de laboratorios en el cual ellos realicen la práctica y analizar datos y fórmulas. Sí, de hecho, Gabriela, en Chile unos profesores de matemática hicieron un caso muy interesante que se llama el hombre bala. Y es el típico espectáculo de los circos, que ya no sé si se da o no se da, la verdad, no sé. Tengo añales de no ir a un circo, de que vamos a introducir a una persona en un cañón y luego pues lo vamos a lanzar de tal manera que caiga en una red y entonces ahí pues va más allá de los cálculos, porque qué pasa si nos pasamos y cae después, o qué pasa si cae antes, o qué pasa si sube demasiado y de pronto pasa tocando los cables de electricidad o la fuerza y pues es demasiado y le causa daño a la persona. O sea, si se da cuenta es más allá de la aplicación de la fórmula per se, ¿no? Como yo no conozco mucho de física, no sé cómo se podría plantear eso, pero entendería que hay una fórmula como para ver el impulso en función de la distancia y todo lo más, pero es más allá de una aplicación porque de nuevo hay consideraciones de carácter ético. Bueno, es una persona a la que pretendemos lanzar, ¿será que estamos jugando con la vida de una persona? ¿Qué implicaciones tiene? Algunos dicen, no, pues es parte de lo que hay que hacer y etcétera, etcétera. Entonces ahí de nuevo hay puntos de vista contrapuestos. Juan Diego dice, en el curso Transformación y Resolución de Conflictos se ha recurrido a los casos para ilustrar el proceso mediante el cual se ha transformado y solucionado un conflicto. Sí, de nuevo, que les mencionaba, famoso, del desalojo de los vendedores de ambulantes en una plaza y las protestas y que se los desalojan y vuelven a llegar y de nuevo se vuelve a llenar la plaza y qué hacer. La gente también se tiene que ganar la vida. Cómo lidia con el alcalde con el tema político, el desempleo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas aristas
dentro de uno de estos casos, ¿no? Walter, sería bueno ver un caso sencillo y uno complejo para comprender todas las características vistas hoy, si no hoy, quizás en el curso 2. Creo que solo nos va a alcanzar para un caso por el tiempo, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo, Walter, de pronto de ver dos, pero la dinámica va siendo, digamos, casi que la misma. El caso eh, se lee, se analiza, se discute y cada quien se queda con su decisión. No hay una decisión correcta, incorrecta ni única, a menos de que sea un caso de esos de regla donde ya lo mencioné, ¿sí? Pero generalmente eso es lo que sucede. Alejandra Medrano dice, en todo lo que nos ha explicado, he estado revisando la información para mi campo, que es la historia y las ciencias sociales. Y para construir y recuperar memoria histórica se usan algunas técnicas del método, pero no exactamente como se usan en las empresas o escuelas de negocios, sino algunas de sus técnicas desde la metodología que tiene, pero hay que complementar con otros métodos de análisis de un hecho o una situación para cruzar información, miradas, posiciones ante un hecho. También se respeta la visión del informante, no se resuelve en sí, se registra su experiencia para tener alternativas del registro de la memoria. Es distinto. Sí, desde luego, pues obviamente es una aplicación, es un caso de estudio y como ya dije, pues las escuelas de negocios están más pensados para ese proceso de desarrollo de competencias, principalmente competencias de analizar y trabajar en equipo y seleccionar decisiones, que no es lo mismo pues en las ciencias sociales, igualmente, por ejemplo, cuando se está analizando un conflicto, ahí pues lo que se trata de ver es extraer lecciones aprendidas y no se trata de decir, bueno, sí, hicieron bien en reprimirlo con la fuerza pública y matar no sé cuántas gentes o herirlas o qué sé yo, o hicieron mal, no, ahí simplemente se evalúa, se analiza, etcétera, etcétera, ¿no? José Daniel dice, el estudio de casos se adapta a todo en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, su aplicación es muy práctica. Gracias, José Daniel, por compartirnos ahí que lo utilizan en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Y Telma dice, con el método de casos, el docente debe diseñar el caso, la preparación de una clase, la pedagogía empleada y la conducción de la clase. O sea, el docente cumple varios roles iniciador, motivador, aunque luego pase a ser mediador y facilitador. Sí, efectivamente, el rol del docente es diferente respecto a la clase magistral. Para empezar, como ya dije, es director de orquesta, no es ejecutor. Solo tiene que dirigir. En otras palabras, no es la voz cantante. Y eso es algo que nos cuesta mucho. Los docentes estamos acostumbrados a tener el micrófono en la mano y queremos hablar y exponer, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, como veo que ya también yo ya me colgué del micrófono y son las 8:30, vamos a hacer otro receso de 5 minutos para poder tomar un refresco, un café, un té o simplemente atender algo que tengamos que hacer. Y regresamos a las 35 para la parte final. Entiendo que el SEA también va a pasar un formulario de evaluación, entonces más o menos entre 8:50 8:55 lo va haciendo y además ya nos va quedando un poquito de contenido, así es que corre tiempo, regresamos en 5 minutos.
Veo que pasa rápido el tiempo ahí. Les presento acá otro sitio web. Este se trata del Instituto de Estudios Superiores de la empresa, con sede en España. Como pueden ver, aquí dice que ustedes se pueden registrar como profesores. Únicamente pues hacen constar su afiliación a la universidad, ellos la validan y les dan el acceso. Y pues ahí ya pueden tener derecho a consultar casos. Ellos tienen una sección que se llama Los Más Vendidos. Obviamente es una escuela de negocios. Y lo que me gusta de este sitio web es que no solamente dan sus propios casos, sino que también lo hace Harvard, pero en Harvard yo no he visto que ellos lo tengan así. Por ejemplo, si yo quiero casos a nivel de, no es porque sea mi otra alma mater también, sino a nivel centroamericano. Aquí está una colección de casos de INCAE, entonces yo puedo consultar ahí casos que corresponden más a nuestras latitudes centroamericanas, ¿no? Y no tanto europeas o estadounidenses, ¿no? Entonces, de hecho, aquí hay un caso de Guatemala, la Liga Guatemalteca del Corazón, me recuerdo que está ahí entre todos estos casos. Está el caso de Banrural también de Guatemala y no me recuerdo qué otro más. Veamos aquí el enlace en el chat, con gusto. Entonces déjenme regresar aquí. Y ese publishing. Con gusto lo pongo acá el enlace en el chat. Veamos ahora. Copiar y enviar. Listo. La ventaja de la tecnología de copiar y pegar. El comando más usado en todas partes del mundo. Como pueden ver aquí, escuelas de negocios, business school, como quieran llamarle, pero preferentemente, y ahí está pues el tradicional Harvard también. San Elmo, esta creo que es de Uruguay. Esta creo que es de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces pueden ustedes tener accesos ahí a diversidad de casos y van a ver que hay escuelas o estilos diferentes de casos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un caso del IPADE de México o de Darden, una universidad estadounidense, que de Harvard, etcétera. Cada escuela de negocios trata de desarrollar un estilo propio y el IES, por ejemplo, a veces tiene casos, como bien mencionaba alguien ahí, más cortos, muy sencillos, de un par de paginitas que incluso llevan un poco de teoría. Yo he utilizado en alguna ocasión uno que se llama Coca-Cola, cómo valorar acciones. Y ahí presenta la protagonista, es una egresada de un programa de maestría en finanzas y entonces está trabajando en una bolsa de valores y le dicen que valore si se debe comprar o no acciones de Coca-Cola. Y entonces ella empieza a recordar sus cursos de finanzas cuando estudió su maestría y ahí está en las 3, 4 paginitas la teoría respectiva del costo de capital y la teoría para la evaluación de acciones, etcétera, etcétera. Los datos de Coca-Cola y todo lo demás en 4 paginitas. Y algunos que son más ortodoxos van a decir que más que un caso es un ejercicio, pero sí reúne algunas características del caso. O sea, hay datos, hay información, hay un protagonista y hay una decisión, porque a la protagonista, Kristen creo que se llama, pues le están diciendo que ella resuelva un problema, que determine si se deben o no comprar las acciones. Hay que invertir alrededor de $200,000 en las compras de esas acciones, ¿no? Entonces, para mí sí, reúne las características de un caso. De nuevo reitero, los más ortodoxos al método dicen que no, pero recuérdense que así somos las personas, ¿no? Tenemos diferentes puntos de vista y todo lo demás. Y algunos pues dicen que es más un ejercicio, ¿no? Entonces, no necesariamente es así. Bien, entonces, dentro de los tipos también debo agregar que, y no lo puse en la presentación, pero está en el fascículo, hay niveles de dificultad, por decirlo de esa manera, en función del análisis, la aplicación conceptual y la presentación del propio caso.
Por ejemplo, en el nivel 1, dice ahí, y esto está tomado del libro Aprendiendo con el método de casos, de unos autores de la Universidad de Ivy, de Canadá. Dice en el nivel 1, el caso describe el problema y la solución. Entonces, hay que analizar. En la parte conceptual utiliza uno o dos conceptos y una teoría sencilla, un poco como el caso que yo utilizo de colegio tecnológico, y es un caso breve con información relevante ordenada. Mi casito, creo que son como 6 páginas. Ya el nivel 3, para irme más al extremo, en el análisis describe el problema sin opciones de solución. Entonces hay que formular las alternativas. Entonces ahí ya, pero ya está dado el problema, ¿no? Disculpe, maestro. Sí, adelante. Quizás sí nos gustaría escuchar en qué consiste el nivel 2 también para llegar al nivel 3. Claro que sí, con gusto. De cualquier manera, les recuerdo que lo pueden ver también ahí en el fascículo, pero no hay ningún problema, yo se los digo. El nivel 3 dice requiere la identificación de conceptos y teorías que deben aplicar al caso. ¿Sí? Y en cuanto a presentación, es un caso más extenso. A veces hay casos, y más en las escuelas antiguas, de 30 a 40 páginas, que uno se vuelve loco ahí leyendo tanta información. Y el nivel 2 dice, en cuanto al análisis, describe el problema y opciones de solución. Entonces ahí hay que decidir. Si se dan cuenta, es uno de decisión. Mientras que en el 3 no hay opciones de decisión, sino hay que formularlas. Bueno, ya tenemos este problema, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? En el 2 tenemos este problema y estas alternativas. En el 1 solo tenemos el problema y posiblemente una solución. En la parte conceptual utiliza diversos conceptos o teorías que hay que relacionar. Y en la parte de presentación es un poco extenso con información relevante, dispersa e información irrelevante. Como les digo siempre, como dice un autor ahí, dejando migajas en el camino, o sea, distractores, para desarrollar esa competencia de discernir entre lo que es importante y lo que no lo es. De nuevo reitero, eso está en el fascículo, en la página número 13, la tabla 1, ustedes lo pueden ver, y ahí pues está una descripción más detallada de los niveles de dificultad, que es lo que es la parte analítica, conceptual y de presentación. Me dicen si tienen ahí alguna otra inquietud, pregunta, antes de continuar. Entiendo que no, tampoco veo en el chat. Bien, entonces ya para irnos introduciendo a nuestra siguiente sesión es, bueno, ¿cuál es el rol del docente y del estudiante? De nuevo, como ya dije aquí, el rol del docente es más de facilitador, de guía, de director de orquesta, como dice el manual de métodos de Harvard, el manual de método de casos de Harvard, del profesor William L. El docente tiene que preguntar, preguntar y preguntar, hacer buenas preguntas. El docente no va a dar una clase magistral, no va a explicar teoría, no va a dar soluciones, sino simplemente él pregunta. Las famosas 7 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces los estudiantes tienen que dar respuestas y participar, como está ahí en la diapositiva, ahí en esta ilustración. Todos ahí muy deseosos de darle la mano. Generalmente no es eso lo que sucede en el salón de clase, y ahí es donde uno a veces se vuelve antipático, y a muchos yo sé que esa es la parte que no les gusta, porque entonces uno tiene que empezar a hacer las preguntas directas y a veces a quemarropa ahí, el que esté distraído. A ver qué dice Carlos de este problema, o a ver qué dice Rosa respecto a la solución que está planteando Carlos. Y así nos vamos. Y entonces los estudiantes que no están preparados ya se sienten incómodos, no les gusta hablar, se sienten agredidos, etcétera, etcétera. Pero con un poco de práctica y explicación, yo sí recomiendo, cuando no se ha utilizado el método de casos, que se explique, que se diga en qué consiste, cuál es su dinámica, por qué se hace lo que se hace, no simplemente tirarlos al agua. Porque entonces ahí es donde les queda un mal sabor a veces a los estudiantes, y recordemos que empieza la famosa oposición al cambio, ahí, o resistencia al cambio, como quieran llamarla en la teoría conductual, tan inherente a los seres humanos, ¿no? Ahora que estamos en el mundo de las neurociencias, algo he aprendido ahí, es que nuestra mente pues se siente cómoda ahí en esa zona de confort,
y cuando la mueven ahí, por eso es que en las mañanas nos sentimos un poco así incómodos cuando nos despertamos, porque hemos estado muy cómodamente durmiendo las últimas horas y nuestra mente ahí pues muy relajada. Recordemos que las fases del sueño, y ahí que me corrijan los psicólogos, pues llega un momento en que pasamos el estado de alerta y ya nuestra mente dice que ya no hay problemas ni situaciones de inseguridad y entonces podemos dormirnos plácida y tranquilamente, ¿no? Y eso es un poco lo que a veces sucede. A ver, Esli Santos ya nos está compartiendo el link para la retroalimentación, por lo que veo ahí, y no veo alguna otra pregunta ni duda. Entonces yo hago la pregunta en los minutos que nos queda, ¿cómo la ven? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les parece? ¿Se puede, no se puede aplicar en sus cursos? No sé si puedo comentar. Por favor, adelante. Bien, primero, pues muchas gracias por compartir sus conocimientos. Conocimiento que no se comparte no sirve, ¿verdad? Y debemos ser multiplicadores de ello. Y ciertamente, pues nos plantea usted un reto. Creo que no es casualidad que esté en este taller, sino que por algo es, y pues la idea es generar aprendizaje desde diferentes metodologías que podamos aplicar con los estudiantes y sobre todo enamorar a los estudiantes en relación al curso que facilitemos, ¿verdad? Y pues en relación al método de casos, yo lo veo muy interesante. Yo aplico la metodología ruta de aprendizaje como tal, ¿verdad? Y siempre hay un desafío que se plantea a los estudiantes también a resolver. Sin embargo, veo que el método de casos sí requiere un poco de tiempo, de preparación, porque hay que preparar el material y el material tiene que estar mediado, no solo en contenido, en aprendizaje, me imagino yo, en forma también, para que los estudiantes también lo vean interesantes. Y sus recomendaciones yo las estoy tomando porque considero que es una persona que ha aplicado la metodología y por lo tanto le ha funcionado. Y pues ojalá nosotros experimentemos y apliquemos en algún momento algún caso, sobre todo lo que usted dijo, ¿verdad? Redactado por nosotros, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir eso, estoy fascinado con el curso y espero ya el siguiente. Muchas gracias. Gracias, muy amable Walter por su intervención. Más importante que, de nuevo, reitero que el método tiene más de 100 años de antigüedad y es utilizado, como pueden ver, en múltiples escuelas de negocios alrededor del mundo, en la China, en la India, en Japón, en Europa, en Sudamérica, en México, el Tecnológico de Monterrey, IPAD, etcétera, etcétera. O sea, no me crean a mí. Es la trayectoria que tiene el método, desde luego tiene sus desafíos, como todo, principalmente en esta época de pandemia, pues hubo el desafío de, bueno, cómo hacer un método de manera virtual, aplicación del método de enseñanza de manera virtual. De hecho, Harvard estuvo dando algunos webinars al respecto, algunas capacitaciones. De hecho, yo recibí la semana pasada por la módica suma de $650 una invitación para participar en una de estas capacitaciones de cómo aplicar el método de casos en ambientes virtuales. La ventaja que tenemos ahora es que el SEAD no cobra por todo eso, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y tiene su reto como todos. Como usted bien ha hecho, Walter, cuando uno va a preparar un curso, pues tiene que hacer una revisión de bibliográfica, literatura, para diseñar el contenido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué libros de apoyo va a recomendar o artículos a los estudiantes? Y en este caso, pues también, valga el término, ¿qué casos se van a seleccionar? ¿Aplican o no aplican al curso? ¿Están más arriba del nivel donde están los estudiantes? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea muy diferente a otros, pero sí, después hay una labor que lo vamos a ver en la segunda parte. Uno se tiene que preparar. Bájale volumen. Uno tiene que leer y releer el caso. Tiene que conocerse el caso Bájale de volumen. norte a sur, de sur a norte, y este oeste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, requiere su inversión de tiempo, yo diría tal vez un poco más,
Y lo mismo pasa también en la evaluación, ¿no? En la evaluación de preguntas de selección múltiple, de falso verdadero o de respuesta directa es muy sencillo. Incluso uno la puede hacer hasta ahí los cuestionarios que nos permite la tecnología hoy día y se evita un montón de problemas, mientras que aquí no, aquí uno tiene que leer la respuesta del estudiante, ver la razonabilidad de su planteamiento, ver cómo utilizó los datos y todo lo demás. Yo a veces a mis estudiantes cuando le doy la retroalimentación le digo que les sugiero analizar más a profundidad los casos, utilizar más la parte teórica, aplicarla más, ver los datos, porque a veces me ponen respuestas de media página y realmente da para más. Yo le digo, miren, observen y van a ver que da para más. Ahí pueden, tampoco les estoy pidiendo que me hagan un tratado, pero sí es importante hacerlos entrar ahí, de que no se basta con decir sí porque sí. O sea, no. Estamos en la academia y más cuando se está formando criterio, ¿no? Entonces, hay que irlos orientando y todo lo demás. Y eso es un poco lo que vamos a ver en la segunda parte. Pregunto si hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario que quiera hacer a través del chat a viva voz, ya que estamos en ese espacio, antes de que el tiempo vaya finalizando, porque entiendo que ya a esta hora ya uno ya empieza a Buenas decaer. noches, apreciable licenciado. Mi Sí, nombre buenas noches. es Daniel Tistó y realmente lo que es el tema de casos, podría decirle de que es una gran herramienta para lo que es la enseñanza-aprendizaje. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas y puedo manifestarle de que mediante este tema de casos, el estudiante puede tener un mejor aprendizaje. Es decir, que en contra de lo que es la enseñanza, ahora ya hay muchas formas de cómo poder transmitir el conocimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, por así decirle, se presentó un tema o un problema real, como es la sequía prolongada o lo que llamábamos la canícula prolongada. Se ¿Cómo no? perdieron todos los cultivos. Entonces, ahí se puede partir de un problema, se analiza y se plantean qué soluciones se dan a la vez para el futuro. En este caso, en el futuro, pues ya se contemplan aspectos de implementación de sistemas de suministro de agua, como lo que son riegos, aspectos de, por ejemplo, de incorporación de materiales orgánicos, no remoción de las malezas, porque la remoción hace que la poca humedad que pueda haber en el suelo, pues esto se pierda, y en fin, y al final también conllevar un proceso de investigación para seleccionar qué tipos de semillas pudieran ser bastante resistentes también a la sequía. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales pues el estudiante se lo obliga definitivamente para que investiga y aprenda y luego resuelva e implemente, ¿verdad? Es decir, son una de las pocas cosas que se pueden realizar con lo que es el tema de los estudios de casos. También en lo que refiere a la facultad, también para muchos estudiantes pueden escoger cómo realmente van ellos a ir finalizando su carrera. Por ejemplo, mediante la elaboración de una tesis, o pueden escoger también un estudio de caso, que son diversos en este sentido, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo lo manifestaba en el chat, que esto es bastante práctico y muy aplicable para la vida real.
definitivamente, y en el caso suyo, pues la experiencia que nos cuenta, pues se pueden lograr incluso situaciones en las cuales pueden ser bien remuneradas en un momento dado en el caso de emprendimiento. Muchas gracias. Muy bien, gracias por su comentario. Por el tiempo, voy a pasarme a esto, porque alguien me pidió ahí, Augusto, creo que fue, ¿qué hacía después? Ya estando aquí en recursos, lo que tiene que hacer es irse aquí donde dice link y aquí donde dice publicaciones URL y lo va a llevar a una otra pantalla. Y en esa pantalla aquí, y perdón que aproveche de hacer la publicidad, en la Facultad de Económicas pues tenemos 2 revistas, por si no lo sabían todos los que están de la facultad, tenemos una revista indexada, de hecho fuimos la primera revista indexada dentro de la universidad. Y no fue porque seamos muy inteligentes, sino que nos lo sugirió la Agencia Acreditadora de Economía. Y entonces yo me di a la tarea de hacer el trabajo para los trámites para la indexación. Y qué bueno que después nos siguieron otras revistas. Los casos de estudio, que es lo que estamos viendo, y ahora pues que tenemos a partir del año pasado unos boletines de coyuntura ahí donde analizamos situaciones muy puntuales en artículos cortos. Entonces aquí en los casos de estudio, usted ingresa ahí y automáticamente le va a desplegar ahí los 36 casos que están a disposición de cualquier docente de la universidad. Como les digo, estos son de uso libre. Por ejemplo, se lo recomiendo. Este fue el caso ganador de la competencia de la Asociación Latinoamericana de Casos en el congreso que hubo el año pasado, que fue de manera virtual. Vivian Modesta fue la ganadora, 2 veces en 2017. Y ahorita hemos ganado como universidad la competencia de casos a nivel internacional, compitiendo con universidades de Colombia, México y otros países de América Latina. Así es que yo se los recomiendo, es un muy buen caso. De nuevo, valga la publicidad y me disculpo con los colegas de otras facultades, pero si no promocionamos nosotros lo nuestro, no lo hace nadie, ¿no? Y no estoy hablando en términos de la facultad, sino en términos de la universidad, porque eso fue un logro ya a nivel de universidad. Así es que espero que con eso haya satisfecho su consulta y si no, pues con gusto me dice si le puedo ayudar algo más. A gusto. Y si no, pues pregunto si en los escasos minutos que quedan, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Sí, muchas gracias. Ya aclaré. Muchas gracias. Para servirle, aquí estamos a la orden. Muy bien, entonces yo no quiero quitarles más su tiempo porque sé que también hay que descansar, eso es algo importante. Les agradezco su atención y su asistencia el día de hoy y si Dios quiere, pues nos estaremos viendo la próxima semana, que a mí me toca martes y jueves, siempre en este horario, y hay otros colegas que están en horario de mediodía y en horario de 10:30 de la mañana. Así es que si no tienen la oportunidad de estar por clases en alguna de estas actividades, pues tienen horarios para escoger. Así es que Dios los bendiga y que tengan muy buena noche. Nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Mucho gusto, gracias. Feliz noche, nos vemos. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches para Excelente todos. disertación, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Nilda, veo su mano levantada, no crea que la voy a dejar con la mano levantada. Mis disculpas que hasta ahorita lo vi. Si usted tiene algo que decirme, dígame. Nilda Ivette González, mis disculpas que hasta ahorita lo vi. Excelente disertación, muchas gracias. Para servirle a la orden, voy a detener la grabación entonces. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, nos vemos. Gracias.